Bueno, bienvenidos, clase de día viernes, final de semana. Eh, Taller de trabajo en equipo de liderazgo, ya cerrando la primera parte que hace referencia al trabajo del equipo con la evaluación que ustedes están desarrollando, con el trabajo que ustedes están desarrollando y que tienen que entregar, recuerden, el próximo martes, ya como fecha final a las 23:59 en el aula virtual. ¿Ya? Eh, Creo que he retroalimentado todos los trabajos que me han ido llegando, inclusive con los indicadores que me han llegado hasta hoy día. Si es que alguien no ha tenido respuesta mía, me, me lo indica, ¿ya? Porque creo que por los que me han llegado, por lo menos por correo, he respondido a todos, ¿ya? Ahora, independiente de eso, la idea de hoy día ya es comenzar a ver los temas de la segunda parte, que es el liderazgo, pero quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a, a los trabajos que me han ido llegando, principalmente lo que son los indicadores, ¿ya? Porque me han llegado un par de trabajos y en general veo que están teniendo algunas dificultades al momento de elaborarlo, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos aclarar las dudas que ustedes tengan respecto a cómo se construye un indicador, ¿ya? Entonces, primero que nada, recuerden que, a ver, ¿por qué nosotros estamos construyendo indicadores? Porque son parte del proceso, porque nosotros tenemos que hacer un seguimiento, ¿ya? Y el objetivo de ese seguimiento es ver que la intervención que nosotros estamos haciendo, que son las actividades que ustedes están detallando en el plan metodológico, finalmente tengan un impacto, ¿ya? Siempre que hacemos una intervención en la organización tenemos que medir ese impacto. ¿Cómo lo medimos? A través de indicadores, ¿ya? Entonces, la primera aclaración que le hago, y que la mayoría estuvo bien, pero en general he visto que algunos se han caído en eso. Los indicadores que ustedes generen tienen que ir dentro del plan de acción, del marco metodológico, tienen que ir dentro de lo que es el seguimiento. ¿Ya? Porque he visto en algunos casos que están colocando indicadores, pero en el seguimiento me están colocando cosas completamente distintas, entonces no. ¿Ya? Obviamente una parte importante de la fase de seguimiento de un proyecto es precisamente aplicar los indicadores para ver si es que efectivamente el proyecto funciona o no, porque básicamente le estamos haciendo un seguimiento a eso, ¿ya? Al proyecto. Entonces, por lo tanto, los indicadores que ustedes definan deben estar reflejados en el plan de acción en la parte de seguimiento. ¿Ya? Porque, como les digo, vi algunos casos que en el seguimiento tenían algunas cosas que no tenían nada que ver con lo que habían colocado en el indicador, entonces no tenía mucha coherencia el proyecto. Entonces, en ese sentido, recuerden eso, los indicadores van en la fase de seguimiento. Y segundo, recuerden que los indicadores tienen que ser, de acuerdo a las definiciones que hemos visto, medibles, observables y cuantificables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay algunos que me han colocado revisar la información de los trabajadores. Eso no es un indicador porque ¿qué información me está entregando eso? Nada, ¿cierto? Entonces, claro, revisar información de los trabajadores es demasiado amplio, demasiado general, ¿ya? Entonces, tiene que ser siempre asociado a una característica que sea factible de poder medir, cuantificar, ordenar, decir que lo que pasa después de la intervención es mejor de lo que pasaba antes de la intervención. Entonces, siempre tiene que ser estructurado, ya tiene que ser estructurado, tiene que ser medible y tiene que ser cuantificable. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior, para no perder más tiempo con eso, si que no tienen duda, en la clase anterior hicimos un ejercicio en la clase, en un Excel también, donde estaba una tabla vacía y me acuerdo que construimos dos indicadores con su unidad de medición y los resultados esperados, ¿ya? Entonces, eh, para no volver a eso, dado que ya lo hicimos la semana anterior, si tienen duda con eso, véanlo, porque en esa parte de la clase, que entiendo que ya la subí, está esa explicación, ¿ya? De cómo tienen que construir un indicador. Pero recuerden que tiene que tener esas características. Ya tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible y obviamente tiene que evidenciar una mejora en relación a lo que estaba antes, ¿ya? En torno a las temáticas que estamos trabajando, que en este caso es el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, eso, para que lo tengan claro, ¿ya? Considerando que la entrega es el día martes, ¿ya? Y considerando que los veo medio complicados algunos, el lunes igual puedo echar una última revisada a lo que es los indicadores, ya sé que tienen alguna duda, sé que los tienen que cambiar, ¿ya? Entonces, avancen con el resto del proyecto y si tienen alguna duda puntual, envíenme solamente los indicadores
Y yo el lunes, el lunes mañana o en la tarde se lo estoy revisando, ya como última fecha para poder darle las indicaciones y las correcciones pertinentes. ¿Ya? Eso, para cerrar el tema del trabajo, así que en este caso, si trabajan el fin de semana, me lo envían el lunes y el lunes le hago ya un último feedback para que lo puedan subir todo el documento con el formato que yo les dejé en el aula virtual ya el próximo martes, ¿ya? Para que cerremos el tema de la evaluación. Aparte del tema de los indicadores, ¿alguna otra duda, consulta con respecto al trabajo? Ya, perfecto. Entonces, damos vuelta a la página con trabajo en equipo y nos vamos a enfocar en liderazgo. ¿Ya? Para partir este contenido que es liderazgo, mi primera pregunta es, ¿por qué nosotros en recursos humanos tenemos que abordar un contenido como liderazgo? ¿Por qué es parte de nuestro rol, de nuestra gestión? ¿Qué creen ustedes? ¿Le hace sentido que dentro de la carrera tengan una asignatura que trate el tema de liderazgo? Cuéntenme. Yo creo que de hacer sentido, sí hace sentido porque nosotros al trabajar con más personas tenemos que saber cómo llevarlo y a veces, muchas veces, liderar en un sentido el área para poder tener un mejor rendimiento con los trabajadores. Eso creo. Efectivamente, efectivamente. De hecho, Betsabe da en el clavo porque dice que el liderazgo es una característica que tienen las personas. Entonces, claramente nosotros que gestionamos personas. Por lo tanto, el liderazgo es algo que cabe dentro de nuestra gestión. ¿Ya? Porque básicamente el liderazgo o los líderes de las organizaciones son personas, porque quienes gestionamos, administramos todo el ciclo laboral de las personas, recursos humanos. Entonces, claramente es dentro de las muchas cosas que nosotros vemos, es uno de los contenidos que nosotros también trabajamos dentro de este mundo más blando, como se dice, recursos humanos, donde trabajamos en el entorno de la gestión del liderazgo. Y también, obviamente, es transversal a todos los procesos que ustedes ya conocen de recursos humanos. ¿Ya? Porque primero, obviamente, cuando, por ejemplo, hacemos el diseño de un cargo y el cargo es de liderazgo, tiene un cargo de jefatura, de gerencia, un cargo directivo, obviamente tenemos que, al momento de hacer la descripción de cargo, señalar las competencias y habilidades que tiene un líder, por ejemplo, y que va a tener que tener la persona que va a ocupar ese cargo posteriormente. Entonces, desde el diseño de cargo ya estamos trabajando con el liderazgo, ya porque sabemos que un líder tiene que tener ciertas características, ¿cierto? Entonces, posteriormente, cuando pasamos el proceso de reclutamiento y selección, también cuando estamos buscando liderazgo, obviamente es parte de nuestro proceso tener la claridad de poder identificar personas que efectivamente tengan esa característica de liderazgo, ¿ya? Que, como lo hemos conversado acá, no está asociado a que la persona sea jefe, sea gerente, no está asociado al cargo, sino que básicamente cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una característica que tiene la persona que le permite, esa habilidad, ese talento que tiene la persona, le permite liderar efectivamente un equipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, también nosotros cuando estamos seleccionando personas para un cargo de liderazgo, también estamos evaluando al candidato en términos de reconocer que esa persona efectivamente tenga una capacidad de liderar un equipo de trabajo. ¿Ya? Y cuando estamos trabajando en capacitación, por ejemplo, estamos tratando de formar nuevos líderes dentro de la organización o buscar nuevas jefaturas, también siempre las capacitaciones del liderazgo son parte del proceso, obviamente. ¿Ya? Ahora, o sea, más que capacitación en general, el entrenamiento del liderazgo, porque el liderazgo siendo una habilidad blanda no es algo que se capacite, sino que es algo que se deba entrenar. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando las empresas o las organizaciones tienen planes de sucesión, por ejemplo, planes de carrera, hay un plan de liderazgo. Entonces, cuando se identifica una persona que tiene la cualidad de liderazgo y que tiene un potencial para asumir una mayor responsabilidad, se empieza a trabajar con esa persona en entrenarlo precisamente en la habilidad del liderazgo, que no es algo técnico. ¿Ya? El liderazgo es algo netamente conductual, netamente de las habilidades blandas, como se denominan, y que son clave. ¿Ya? Y es súper importante también por nosotros porque es una de las habilidades o competencias más requeridas por el mercado laboral. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a buscar un cargo, por ejemplo, un jefe, un gerente, como le indicaba, es fundamental que nosotros cercioremos que esa persona efectivamente tiene una capacidad de liderazgo, ¿ya? Como les digo, es ser más que un jefe, ¿ya? Es tener la capacidad de poder
gestionar un equipo de trabajo, y obviamente también vamos a ir viendo, cuando vamos viendo los contenidos también, cómo también van cambiando los tipos de liderazgo dependiendo del tiempo. La forma de ser líder, no sé, pues en los años 1970, 1980, es absoluta, yo creo, diametralmente opuesta a cómo se plantean los líderes hoy día. ¿Ya? Obviamente también vamos a ir viendo esos cambios, como en el fondo han ido cambiando los paradigmas y los modelos de liderazgo a través del tiempo, también como se van adaptando a los distintos tiempos y como también la tecnología va incluyendo en eso. ¿Ya? Entonces, como les decía, básicamente el liderazgo es un tema que es de nuestra expertise, porque como lo señalamos, son características que tienen las personas, digamos, y algo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que reclutar, tenemos que seleccionar, tenemos que entrenar en la organización, tenemos que evaluar también. Entonces, el liderazgo es transversal a todos nuestros procesos, ¿ya? Y yo diría que es de los trabajos más complejos también, porque obviamente nosotros como recurso humano trabajamos siendo un socio estratégico de los liderazgos de las distintas áreas, ¿cierto? Entonces también nosotros trabajamos directamente con los líderes de cada área, y eso no es fácil. No es fácil porque en el fondo generalmente las personas que ocupan cargo con cierta responsabilidad, con cierta autoridad, de alguna forma, particularmente en Chile a veces, se nublan un poquito en sus decisiones, no toman las decisiones más asertivas, y ahí a veces nosotros somos como ese angelito bueno que le aparecen en el hombro a los monitos, diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Ya? Y súper difícil que tomen a veces, muchas veces estas recomendaciones que nosotros les podemos hacer, porque ellos son los jefes finalmente. ¿Ya? Pero básicamente, más allá que ellos sean los jefes, los expertos en la gestión del liderazgo somos nosotros, ¿ya? Porque nosotros somos los que formamos o entrenamos a las personas en ese ámbito, las buscamos dentro del mercado también, sabemos evaluar el liderazgo de las personas cuando hacemos evaluación de desempeño también, porque obviamente el liderazgo también es una de las variables que se evalúa, por ejemplo, en la evaluación de desempeño, ¿ya? Cualquier jefe que participe en un proceso de evaluación de desempeño, su capacidad de liderazgo va a ser evaluada, ¿ya? Y generalmente en las encuestas de climas también pasa mucho que el liderazgo son evaluados por parte de los trabajadores. Y por lo general, en mi experiencia, siempre los resultados más bajos de la encuesta de clima principalmente son los liderazgos. Hay mucho cuestionamiento acá en la organización de los trabajadores respecto a los equipos de líderes principalmente, ¿no? Entonces, todas esas características que son generalmente problemáticas que se dan en la organización es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Cómo nosotros, desde el área, desde el Departamento de Recursos Humanos, nos vinculamos con este concepto de liderazgo en los distintos procesos que a nosotros nos toca gestionar a nivel de personas. Entonces, por eso es la relevancia y por eso también es parte de nuestro objeto de estudio el liderazgo, porque obviamente nosotros lo gestionamos, ¿ya? Nosotros lo identificamos, lo gestionamos, lo desarrollamos y lo evaluamos también y lo vamos retroalimentando permanentemente, y también nosotros tenemos que en el fondo irlo orientando, irlo guiando cuando a veces los liderazgos pierden el rumbo, ¿ya? Así que a contar de hoy día nos vamos a enfocar en lo que hace referencia al liderazgo. Entonces, en primera instancia, obviamente tenemos que ver algunas definiciones históricas para tener claro en el fondo qué es el concepto de liderazgo, ¿ya? De lo cual hay mucha literatura, sobre todo a contar de los años 70 en adelante, cuando se empieza a investigar o a desarrollar o a definir en el fondo algunas buenas prácticas que deben tener las personas que están a cargo de los grupos de trabajo, porque antes de eso no era un tema relevante, digamos. Nadie se preocupaba de las características que tenía que tener el jefe. Básicamente el rol del jefe era sacar la pega. Después se empieza a agregar estas otras variables, en el fondo, que también tiene que gestionar un equipo, tiene que ser un buen comunicador, tiene que tener una capacidad de trabajar colaborativamente con los otros líderes, etcétera. Son temas que se han ido agregando a este perfil porque antes básicamente eran temas que no se consideraban, ¿ya? Entonces, pasemos a la presentación del día de hoy. Ya, lo que vamos a ver hoy día básicamente hace referencia, como dice ahí, al concepto de liderazgo, ¿no? Para que nosotros tengamos claro qué es ser líder, qué implica el liderazgo, porque como digo, generalmente uno lo asocia de inmediatamente a las personas que ocupan cargos de cierta responsabilidad o de mayor jerarquía en la organización, pero finalmente el hecho de ocupar un cargo de dirección no necesariamente garantiza que la persona sea líder, ¿ya? Recuerden que básicamente el liderazgo son habilidades que tienen las personas, que
pueden tenerlas de manera innata, pero que también se pueden desarrollar. El liderazgo se puede desarrollar, se puede entrenar. Ya, en general, y también por eso partíamos con esa imagen, ¿ya? De este caso de una imagen de la Grecia antigua, donde hay una persona que claramente está ahí al medio con estos sombreros rojos y esas túnicas blancas que eran propios de las personas que en la Grecia representaban la sabiduría, porque de alguna forma los colores que usaban en ese tiempo también hacían referencia al rol que tenían, ¿ya? Realmente las personas que tenían poder andaban de rojo, los sabios andaban de blanco, las personas que se dedicaban al comercio andaban de amarillo, etcétera. Entonces, eh, aquí lo que estamos viendo en la imagen básicamente es una retórica a que obviamente los liderazgos y las personas que de alguna forma se han posicionado como líderes, algo que es innato y desde el principio de la historia, o sea, desde el principio, desde que tenemos referencias, siempre han habido personas que de alguna forma, de manera innata, llevan a los demás, guían a los demás, orientan a los demás. ¿Ya? Y en este caso, en la imagen puntualmente que estamos viendo es de esta persona que está hablando ahí a los pies de la Acrópolis en Grecia, seguramente dando algún discurso, algún tema importante, y las personas que están ahí lo escuchan atentamente y él tiene claramente una posición de liderazgo frente a los demás porque está comunicando algo y los demás ahí lo están escuchando. Entonces, el tema del liderazgo y el concepto del liderazgo es algo que viene innato, digamos, desde la formación de la sociedad. ¿Ya? O sea, no es algo moderno y algo que generalmente se da como un proceso natural, que generalmente en cualquier grupo siempre van a haber personas que quizás van a tomar las decisiones y se van a anteponer a los demás. Entonces digamos que en ese sentido, a nivel histórico, y si miramos hacia atrás, el liderazgo siempre ha estado presente. ¿Ya? Y es algo innato, o sea, es algo innato que en cualquier sociedad, que en cualquier grupo, sea ahora o sea hace 2000 años atrás, siempre surjan personas que de alguna forma tomen las riendas de ciertos temas y conduzcan al grupo, lo guíen y lo orienten. Entonces, eh, eso es lo interesante de esta parte de la asignatura, porque en el fondo eh, el liderazgo es algo que hace netamente referencia a las capacidades que tiene la persona. ¿Ya? Y aquí nuestro rol, como yo les decía, se enfoca principalmente en cómo nosotros gestionamos que la persona efectivamente asuman un rol de liderazgo. ¿Ya? Y que efectivamente ese liderazgo también lo ocupan de buena forma. ¿Ya? En términos de concepto y haciendo un poquito de historia muy rápido en el fondo, efectivamente en la historia de la antigüedad se consideraba que el líder era un enviado de los dioses. Entonces, generalmente las personas que detentaban ciertos cargos de poder, de alguna forma eran enviados, tenían alguna característica especial que básicamente se asociaba a ciertas deidades, como se dice en la antigüedad, y por lo tanto eran liderazgos bastante autoritarios, ¿ya? Porque básicamente cualquier persona decía, no, a mí Dios me puso en este cargo y asumía el control de un grupo, de una sociedad. Entonces, obviamente ya con ese soporte la persona básicamente podía hacer lo que quisiera, etcétera. Entonces, obviamente estamos hablando de no sé, 2000 años atrás, donde las cosas eran bastante distintas a como son ahora, ¿ya? Pero desde ahí nace el liderazgo, ya en el fondo de la persona distinta, la persona que tiene un don, y en este caso se atribuía en primera instancia que los líderes eran personas que eran designadas por los dioses, ¿ya? Y bueno, así haciendo un resumen súper rápido, desde Jesucristo hasta Martin Luther King, hasta Nelson Mandela, que falleció hace poco tiempo, son personas que han marcado hitos dentro de la historia por la importancia que han tenido en su rol de líderes principalmente, ¿ya? Liderando ciertos movimientos, liderando ciertos grupos que finalmente lograron algún tipo de cambio en su sociedad del momento, ¿ya? Entonces, eh, es súper interesante eso, como el liderazgo es transversal a toda la época, ¿ya? Y hasta ahora, hasta el día de hoy, en nuestros tiempos tan revueltos, sobre todo que estamos viviendo en los últimos tiempos, aparecen ciertos liderazgos, algunos buenos, algunos malos, algunos cuestionables, y que en el fondo, de acuerdo al contexto, aparecen como una figura que llama tanto la atención que finalmente las personas lo empiezan a seguir, ¿ya? Y lo empiezan a catalogar y a clasificar también, y a entregarles liderazgo, porque también en el fondo parte del liderazgo consiste en eso, también en que las personas que estén a cargo de esa persona le entreguen cierto, o se subordinen ante el liderazgo de este líder, ¿ya? Entonces,
básicamente aquí también, como lo señala la lámina que ustedes están viendo, la pregunta siempre es si es que los líderes nacen o se hacen, ¿ya? Si, digamos, hay algunas características genéticas, de herencia, biológica, etcétera, que influyen en eso, o es factible en el fondo de que una persona que quizás no haya nacido con ciertas características de un líder, como un buen comunicador, como poder de influencia, por ejemplo, si después las vaya desarrollando con el tiempo. ¿Ya? Y la verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta cierta, ¿ya? Pero sí se creía hasta hace poco tiempo que el liderazgo era algo innato, sobre todo como estamos viendo en estos ejemplos que yo les daba, que eran como casi personas con alguna capacidad divina, por ejemplo, ¿ya? Pero ese paradigma igual ha cambiado en los últimos tiempos porque efectivamente, precisamente la psicología ha demostrado que el liderazgo es algo que se puede entrenar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tratándose de características de una competencia, de una habilidad, es algo que se puede entrenar. Si yo no soy un buen comunicador, es algo que yo puedo entrenar, por ejemplo. ¿Ya? Y en la medida que yo me comunique mejor, quizás yo voy a ser mucho más seguro. ¿Se fijan? Entonces, la respuesta a esa pregunta, si el líder nace o se hace, creo que diría que la respuesta es ambas. ¿Ya? Hay personas que nacen, ¿ya? Y que se le hace mucho más fácil y que desde niño uno se da cuenta que hay niños que toman cierto liderazgo, que toman la rienda, etcétera, pero también está la posibilidad de que quizás yo no nací con eso de manera innata o en la primera etapa de mi vida quizás no he podido liderar procesos, sí, en la medida que yo voy entrenándome, sí lo puedo hacer más adelante. Entonces, efectivamente, la respuesta a esa pregunta sería sí, ambas. La persona nace, pero también se puede hacer. Ahora, eh, de acuerdo a este autor, básicamente que es un psicólogo, que él se encarga de alguna forma de clasificar las etapas por las cuales ha ido pasando este concepto de liderazgo a través de la historia, no solamente dentro de lo que se analiza a través de las organizaciones, sino que también a través de la historia. ¿Ya? Entonces, lo que dice este autor es bien interesante porque en el fondo recurre a cómo cómo este perfil de liderazgo ha ido cambiando según la evolución que se ha ido dando en el tiempo. ¿Ya? Entonces él plantea que el primer tipo de liderazgo era el liderazgo de conquista, ¿ya? Que era básicamente este liderazgo omnipotente, como mencionábamos, casi que venía entregado por los dioses y que era obviamente una persona muy despótica, con mucho poder, que obviamente a veces abusaba de su poder y de alguna forma tenía una característica muy autoritaria, ¿ya? ¿Por qué se llama de conquista? Porque generalmente, si vamos a la historia, de hecho nuestra misma historia acá en nuestro continente generalmente, los primeros líderes que nosotros vemos en la historia fueron precisamente las personas que se dedicaron a conquistar a los territorios, ¿ya? Y que llegaron a imponerse a conquistar territorios que antes eran inesperados. Y finalmente, como por ejemplo pasaba acá mismo en Latinoamérica, a la persona que descubría o conquistaba un cierto territorio se le entregaba bajo su mando ese territorio. Y así, por ejemplo, pasó con Pedro Valdivia acá en Chile. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de un liderazgo de conquista en el fondo, porque estas primeras personas que asumieron como ciertos roles en la historia de importancia tenían ese rol de conquistador, ¿ya? Que llegaban al lugar, lo tomaban, imponían sus condiciones, muchas veces sacando a las personas que efectivamente habitaban esos territorios y se imponían de manera autoritaria. ¿Ya? Por eso hablamos de este tipo de liderazgo que se define como de conquista. ¿Ya? Pero ya obviamente en la medida que los tiempos cambian, y principalmente estamos hablando de la Edad Media, cuando empieza a generarse estos sistemas feudales de intercambio, de comercio, por ejemplo, que se daban en los ciudades, empieza a cambiar. ¿Ya? Entonces ya no es el líder el guerrero conquistador que va a conquistar las tierras, sino que empieza a ser en el fondo el que hace los negocios. ¿Ya? Hasta antes de la Edad Media, básicamente no existía el comercio, ¿ya? Todo funcionaba en función de la guerra, de esta conquista, de tomar esclavos, etcétera. Entonces, a partir de que la sociedad evoluciona un poquito y empiezan a darse relaciones comerciales también, donde obviamente empieza a haber dinero de por medio, empiezan a surgir las primeras personas que empiezan a tener riqueza. ¿Ya? Y que principalmente eran estos comerciantes feudales de la Edad Media que negociaban,
que hacían trueque en muchos casos porque no necesariamente había un dinero de por medio, pero sí de alguna forma empezaban a acumular riqueza, oro, especies, etcétera. Entonces ahí aparece esta figura del empresario, muy precario obviamente en ese tiempo, muy artesanal, pero que básicamente, y es súper interesante, porque básicamente ya cuando se empieza a definir que el dinero o la riqueza que uno tenga se asigna poder. Porque hasta antes de eso no se tenía esa concepción histórica, digamos, ¿ya? Porque generalmente la persona que tenía poder era este líder conquistador que generalmente era un militar, ¿ya? Y ganaba su liderazgo en función de su rudeza como militar. En cambio, en la segunda etapa, digamos, de este liderazgo comercial, claro, ya cambia eso, entonces ya se enfoca principalmente en la riqueza. Entonces las personas que empiezan a acumular cierta riqueza, cierta cantidad de dinero, de especies, empiezan a tener poder simplemente por el hecho de tener especies. Es interesante ese cambio porque hasta antes de eso el dinero eso nos asociaba a un cierto poder, ¿no? Y eso sigue hasta el día de hoy. Pues obviamente las personas que tienen más plata son las personas que realmente toman todas las decisiones, así que es algo que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, ¿ya? Posteriormente a eso, está el liderazgo de organización. ¿Por qué? Porque esta estructura comercial muy básica, muy artesanal del comerciante que vendía sus productos se empieza a complejizar. Entonces, de alguna forma empieza a generarse un tipo de organización en torno al comercio. Y empieza, por lo tanto, a estructurarse como, por ejemplo, nosotros conocemos una estructura organizacional, un organigrama, como ustedes lo hicieron en el primer trabajo, se empiezan a dar esas características de qué persona cumple qué rol, y se empiezan a dividir los roles y a dividir las tareas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya las cosas no son tan simples como antes. Ya en la medida que un proceso se complejiza, obviamente, requiere que más personas participen de eso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se habla de liderazgo de organización a partir de eso, a partir de que ya en términos de comerciales, en términos de relaciones entre la sociedad, se empiezan a generar estamentos, jerarquías, grupos, y esos grupos obviamente tienen que ser liderados. ¿Quién lo organiza? Los líderes que principalmente están a cargo tanto de lo comercial como de la guerra o de lo político que también en este momento empieza a generarse. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que va avanzando la historia, pasamos de esta persona que simplemente era líder porque tomaba un terreno a ya personas que efectivamente tienen la capacidad de liderar un grupo, de liderar una organización. ¿Se fijan? Entonces, obviamente el perfil del líder va cambiando. Y bueno, ya básicamente hay un paradigma que yo creo que se mantiene hasta ahora que tampoco es tan reciente, pero que en el fondo hace referencia a la innovación. ¿Ya? ¿De qué se refiere eso? En esta lógica de esta complejización que van teniendo la sociedad, que van teniendo la organización y los grupos. ¿Ya? El estadio anterior era el de la organización, ¿cierto? Que básicamente es que una persona tenga la capacidad de organizar un cierto proceso, un cierto grupo. Pero ya al agregarle la innovación sube un grado más. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de innovación, hablamos de las personas que tienen la capacidad de responder creativamente a ciertas dificultades, ya que no son personas mecánicas, sino que frente a distintos problemas tienen la capacidad de entregar distintas respuestas, ¿ya? Y no siempre el mismo problema le va a dar la misma solución. Entonces, por eso hablamos de la innovación, porque principalmente la innovación se basa en eso, ¿ya? En la capacidad creativa que tienen las personas de entregar respuestas creativas a problemas que son constantes, ¿ya? ¿Y por qué se considera como una etapa distinta? ¿Ya? Porque obviamente ya se empieza a marcar un poco la diferencia que las personas que detentan o que son líderes tienen estas capacidades, por ejemplo, ¿ya? La capacidad de innovación. Por lo tanto, ya no son personas mecánicas, autómatas, que responden siempre con el mismo estímulo frente a una respuesta, perdón, con la misma respuesta frente a un estímulo, ¿ya? Todo lo contrario, ya están pensando, ya se está hablando de personas que, como se dice, piensan un poquito fuera de la caja, no toman decisiones como obvias, tan cuadradas, sino que se empieza a marcar un poco la diferencia, por decir de alguna forma, de las personas que innovan, ¿ya? Y se empieza a valorar eso, ¿ya? Porque generalmente, si miramos principalmente nuestro último siglo, los líderes, principalmente en el ámbito empresarial, por ejemplo, son personas que innovaron, ¿ya? Son personas que se diferenciaron de los demás porque hicieron algo que los demás no estaban haciendo o porque vieron una opción de negocio donde los demás nunca lo vieron.
¿ya? Como pasa con la tecnología, por ejemplo, eh, donde obviamente hay liderazgos como Steve Jobs, que fueron súper innovadores, porque en el fondo ellos lo que hicieron fue eh, participar de un mercado que está incipiente, que era la computación, pero agregándole tecnologías nuevas, ¿ya? O servicios nuevos, ¿ya? O dándole una imagen distinta al producto que ya no lo hacía un computador tan cuadrado, sino que en el fondo hacía algo que era más amigable en términos de vista, ¿se fijan? Entonces, generalmente si vamos a los casos empresariales, que vamos a ver mucho cuando veamos estos casos, este estudio de liderazgo, nos vamos a dar cuenta que en general las personas del último siglo, principalmente en términos de negocios, que les fue bien, fueron las personas que innovaron, ¿ya? Que quizás se metieron a un mercado ultra saturado que hacía lo mismo, pero que de alguna forma hicieron algo distinto y se posicionaron de una manera importante, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia del KFC, del Kentucky Fried Chicken. Me imagino que todos ustedes conocen esa marca de comida rápida que se caracteriza por vender pollo, ¿ya? Eh, Tiene una historia bastante especial porque, de hecho, si ustedes si se fijan en el logo, aparece la imagen de un caballero, ¿cierto? Que es el coronel Sanders, que es como la imagen del KFC, digamos, el logotipo, y fue su fundador, ¿ya? Y él tiene una característica bastante especial. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente él fue un soldado, se retiró, tenía obviamente algunas secuelas físicas a partir de su participación en la guerra, y lanza su marca, el KFC, cuando él tenía 62 años. 62. O sea, si tú eras en Chile, estaría 3 años de jubilarse, digamos. Y él, y sí, obviamente su objetivo era tener un localcito, un restaurancito que le dieran en el fondo para comer los últimos años de su vida, porque obviamente era un veterano retirado, no tenía mayores ingresos. Y en su momento claramente no pensó que esa idea de hacer un pollo rico en el fondo para venderlo en su último año se iba a convertir en una de las empresas de comida rápida más conocidas en todo el mundo. Yo diría que después de McDonald's, KFC seguramente es la empresa de comida rápida más importante del mundo, y súper bien posicionada, ¿ya? ¿Qué hizo la diferencia? Simplemente que el producto que él hizo, que era el pollo en sí, era distinto al pollo que vendían de las otras partes, de mayor calidad. Y esa misma receta se supone que es la que nosotros estamos comiendo hoy día, ¿ya? La diferencia es que él la hizo en el año 1860, ¿ya? Y simplemente eso marcó la diferencia, ¿ya? Y que básicamente y fue súper simple, porque básicamente en ese tiempo por ejemplo, todo el mundo vendía el pollo como se conoce, pero lo que hizo esta persona fue ponerle como esa masa, o ese, no sé cómo se llama, que va entre medio del pollo, y ese sabor, simplemente ese sabor y esa crocancia que le da, marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque fue innovador. ¿Ya? No hizo el mismo pollo que hacían todos los demás. Y a partir de eso, este viejito que está haciendo su emprendimiento de pollo termina convirtiéndose en una de las marcas más importantes de comida rápida a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque innovó. ¿Ya? Todo el mundo cocinaba pollo, pero él se le ocurrió hacerlo con una fórmula distinta. Listo, le dio el palo al gato y terminó transformándose en una de las cadenas más conocidas, que yo creo que lamentablemente no alcanzó a aprovechar eso porque obviamente después sus hijos siguieron con el tema, pero eso es un ejemplo claro de cuando alguien innova con algo tan simple como la receta de un pollo, por ejemplo, cómo puede cambiar y cómo puede llegar a posicionar un cierto producto, una cierta marca dentro del mercado. Ahora, en general, como les decía, una de las características del liderazgo es lo que estamos viendo recién, la innovación. Pero también hace mucha referencia a que los líderes no deben tener una característica estática, ¿ya? O sea, un líder siempre se está formando, ¿ya? Si yo quiero ser líder, siempre tengo que estar formando, actualizándome, conociendo. Entonces, el concepto de liderazgo también tiene que ser dinámico y eso es súper importante, ¿ya? No puedo yo quedarme con una forma de liderar y en el fondo no irme actualizando porque los paradigmas de cómo gestionar equipos, etcétera, van cambiando mucho, ¿ya? Entonces, hasta hace poco tiempo, por ejemplo, se hablaba de que el mejor líder ya era este líder que de alguna forma incorporaba a las personas en los procesos, el líder participativo, ¿ya? Que era principalmente que se caracterizaba porque delegaba. ¿Qué quiere decir delegar? Entregarle mayor responsabilidad de las que tienen a las personas en sus trabajos,
¿ya? Que ese es un problema súper frecuente de los liderazgos malos, no saben delegar. Yo hago todo, yo tengo todo, y no le pasa la pelota a nadie, ¿ya? Porque básicamente no confía en nadie, ¿ya? Pero esas son concepciones como de los antiguos liderazgos, que lo vamos a ver en la próxima clase. En el fondo vamos a ir clasificando de acuerdo a las ciertas décadas cómo se daban los tipos de liderazgo. Pero el antiguo liderazgo tenía esa lógica, ¿ya? No era una persona que le entregara a sus trabajadores la posibilidad de crecer, sino que simplemente él hacía todo y sus trabajadores siempre hacían la misma pega, por lo tanto, ni sus trabajadores ni él crecía. Por lo tanto, esos paradigmas no funcionaron mucho, ¿ya? Ahora se cambió completamente eso y se habla del líder inspiracional. Ese es como el modelo de líder que ahora todos quieren ser, que es el líder inspiracional, que básicamente, como tiene ese carácter inspiracional, es un modelo a seguir por su equipo, ¿ya? Entonces ya no es el líder que están dando instrucciones, que está encima tuyo diciéndote lo que tienes que hacer, sino que como es inspiracional y te inspira, tú funcionas solo. Lo ves a él como modelo y en el afán de poder ser como el líder, tú vas a hacer bien tu trabajo, ¿ya? Y es el paradigma que yo diría que ahora lidera los programas de liderazgo, ¿ya? Cuando le hacen, por ejemplo, cursos de capacitación o entrenamiento a los líderes, actualmente le están ofreciendo esa característica, ¿ya? Que sean líderes inspiracionales, que en el fondo sus trabajadores se vean reflejados en ellos y que de alguna forma actúen de la misma manera, solo por el hecho de que ven a este modelo, que el líder que pasa a ser un referente, ¿ya? Ahora, yo creo que obviamente dependiendo del país, dependiendo de la cultura, eso cambia. Yo creo que ese tipo de líder inspiracional acá en Chile no, todavía no. Todavía falta para que lleguemos a eso. Están algunos estadios más atrás. Yo creo que tiene que ver también con los cambios de generaciones, ¿ya? Aún en los cargos de liderazgo hay personas que son de las generaciones anteriores y que no tiene que ver con un tema de edad. Tiene que ver porque efectivamente hay personas que se van adaptando a ciertos cambios en el paradigma de liderazgo, ¿ya? Pero otros no, ¿ya? Entonces, y se mantienen en el mismo rol. Entonces, todavía encontramos en nuestras organizaciones en Chile el liderazgo controlador, el que te está controlando la hora, el que te está controlando el trabajo, el que se da una vuelta para revisar que nadie esté sacando la vuelta, y que generalmente tiene un impacto súper negativo en los trabajadores, porque ¿qué sensación le da al trabajador un líder así? Que desconfía de mí, que cree que estoy sacando la vuelta, que me viene a supervisar a cada rato. Entonces, ya esa percepción claramente afecta al rendimiento del trabajador. ¿Se fijan? Entonces, el liderazgo es importante por eso, ¿ya? Básicamente un liderazgo bueno debiese pasar desapercibido, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque si no está en la oficina, los trabajadores trabajan igual, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos, todo lo contrario, pues, con estos jefes que son controladores, que están siempre encima de los trabajadores? Apenas no están, ¿qué hacen los trabajadores? Se ponen a descansar, por sacar la vuelta, aprovechando que no está el jefe. ¿Se fijan? Entonces generan como un contraefecto eso, ¿ya? Y generalmente se genera ese espacio. Oye, no está el jefe, ya listo, saquemos la vuelta un ratito porque no está el jefe. Cuando el liderazgo no es así y siempre te deja espacio, los trabajadores no necesitan de supervisión para poder trabajar, ¿ya? Necesitan, porque saben que el jefe o el líder confía en ellos y que no tiene que estar encima de ellos controlándolo. Por lo tanto, los trabajadores con jefe o sin jefe van a hacer la pega igual. Y esa es una diferencia, por ejemplo, del antiguo jefe con el nuevo. El antiguo jefe estaba ahí controlándote, ¿ya? Pero cuando no estaba, ¿qué hacía? No producía, ¿ya? El actual líder, este líder inspirador, como no tiene ese rol de controlador y que básicamente deja el espacio para que los trabajadores hagan su trabajo, siempre los trabajadores van a estar con la confianza que el jefe les está entregando, por lo tanto van a siempre estar produciendo, independiente de que estén o no, ¿ya? Y en este contexto de pandemia y que estamos casi todos en teletrabajo, precisamente yo creo que, y yo lo he visto, estos liderazgos controladores que están ahí encima, que son súper supervisores, están con ataque. ¿Por qué? Porque no están viendo qué hacen sus trabajadores, entonces no les gusta el teletrabajo, no les acomoda para su tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque no están viendo al trabajador. Y como son de la vieja escuela, ellos son del, como dice el dicho, ver para creer. O sea, si yo no te veo trabajando, no creo que estés trabajando. Entonces, a esos liderazgos antiguos, este contexto de teletrabajo le ha costado un mundo adecuarse, ¿ya? No así los líderes nuevos. ¿Por qué? Porque como dejan este espacio de trabajo y de confianza, ellos saben que sus trabajadores están haciendo su pega en su casa. Entonces, él está tranquilo. Básicamente, generalmente estos líderes piden cada cierto tiempo avance, informe, obviamente, pero no están controlando todo el tiempo que el trabajador está en la casa. Por lo tanto, en este
contexto de pandemia, yo creo que obviamente se han adecuado mejor que los líderes antiguos. Yo creo que este modelo de trabajo en remoto, teletrabajo, les debe generar un montón de prejuicios más que otra cosa, digamos, en términos de que quizás los trabajadores no están produciendo, etcétera. Así que a la suerte nomás, para ahí tuvieron que adaptarse al contexto teletrabajo. Acá llegamos al contexto actual, digamos, que hace referencia a la información, ¿ya? Porque ahora nosotros nos encontramos, obviamente, en la época de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, por lo tanto, se habla que, obviamente, las personas que actualmente estén en cargo de liderazgo, uno, siempre tienen que estar con la información al pie del dedo, a la punta de la lengua, como se dice, porque efectivamente la tecnología nos permite eso, ¿ya? La inmediatez del flujo de información, ¿ya? Que existe ahora, obliga a los líderes a estar informados de todo lo que pasa, ¿ya? Y las cosas a veces cambian tan rápido, etcétera, que generalmente eh, eh, lleva a los líderes a estar en este constante proceso de estar adquiriendo información, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora hay mucha información, la información fluye de manera muy rápida, ya por los canales, principalmente por redes sociales, etcétera. Entonces, básicamente el liderazgo de ahora es un liderazgo que se tiene que caracterizar porque obviamente tiene que manejar estas herramientas digitales y es aprovecharlas para su provecho en términos de liderazgo, pero también tiene que estar siempre actualizándose, estando al tanto de la información, porque en esta vorágine de tanta información que existe, obviamente el líder no se puede quedar atrás. Por lo tanto, tiene una situación, una complejidad adicional que tiene ahora, que le ha dado la tecnología, ¿ya? Que es estar al tanto, estar en línea siempre con todo lo que pasa, ¿ya? Porque de alguna forma no se le perdona a un líder que no maneje algún tema importante, por ejemplo, ¿ya? Puede ser una situación que lo comprometa mucho en su rol de líder, no manejar alguna información importante. Entonces, por eso hablamos del liderazgo de la información, ¿ya? La persona se ve obligada de alguna forma a estar en contacto, actualización, para como ves ahí, no que hace la saga, no que hace la brecha de los conocimientos, principalmente en referencia a lo tecnológico, ¿ya? Este es el estado más avanzado, digamos, y el estado donde estamos ahora, donde principalmente los líderes tienen que tener un acceso a la información muy rápido, ¿ya? Y estarse actualizando y estarse como constantemente informando ciertos cambios que se den a nivel de la sociedad o a nivel de la organización, ¿ya? Y que se relaciona con que tiene que ver en el fondo con un tipo de liderazgo que se proyecta, ¿ya? Actualmente no lo tenemos y por eso se denomina de la nueva edad, de la New Age, porque es como algo que cómo se proyecta el liderazgo en el fondo con toda esta internalización de las tecnologías, la automatización, la información. Entonces, yo creo que ya se está proyectando un tipo de liderazgo con esta sociedad altamente tecnologizada, ¿ya? Que de alguna forma los líderes de las próximas décadas van a tener que tener claro que eh, el rol de las tecnologías, el rol de las redes sociales, el rol del Internet es fundamental, ¿ya? En el fondo para poder gestionar a las personas que tengan a cargo, a sus equipos de trabajo, etcétera, ¿ya? Considerando también que obviamente las nuevas generaciones vienen con un manejo mejor de las tecnologías, por lo tanto es súper importante que se enfoquen con ese foco como es ahí de la nueva edad, ¿ya? Porque la tecnología obviamente va a cambiar la forma en cómo se van a relacionar las personas, ¿ya? Este tema de teletrabajo, por ejemplo, que ahora lo vivimos por una pandemia, estoy seguro que llegó para quedarse y en el futuro se va a generalizar aún más, ¿ya? Porque finalmente termina siendo para la empresa un costo menor. En vez de tener un edificio, que cuánto me sale pagar el arriendo de un edificio, mejor tengo a las personas trabajando en su casa y me ahorro mucha plata. Entonces, eh, ser líder en época de teletrabajo, por ejemplo, es muy distinto a ser líder de tener el equipo ahí presencial entregándole las instrucciones, ¿ya? Porque como yo controlo, como yo superviso que estén trabajando, entonces obviamente le va a plantear a estos nuevos líderes cómo se van a enfrentar con esas situaciones que ya, yo creo que la pandemia y la cuarentena no hizo adelantar este tema, ¿ya? De cómo nos enfrentamos a estas nuevas realidades, principalmente cómo se dan las comunicaciones en este ámbito tan tecnológico. Entonces, es importante esa concepción que, como digo, plantea cómo debe ser el liderazgo
en el futuro, ¿ya? En el corto plazo, principalmente considerando los temas de la tecnología. Y voy a pasar la lista, ¿no? Denme un segundo para abrir el libro, por favor. No escuché si preguntaban. ¿Está Atención. hablando, profesor? No, estoy abriendo el libro que voy a pasar la lista. Y ahora sí, desde el día retomamos la lista porque ya está activada. Ya, atención, Milko Arce. Milko Arce. Solo a ver. Ya, no veo conectado a Milko. Tiaren Benítez. Tiaren Benítez. Génesis Briones. Génesis. Alison Carrasco. Alison. Ah, Génesis está presente, ya. Alison no está. No, estoy viendo el chat Génesis. ¿Ya? Alison creo que no la veo. Yo veo a Mirko ahí, profesor. Mirko Arce dice. ¿Está conectado? Sí, ahí está. Ya. Yo lo veo conectado. Sí, tiene razón. Profe, Mirko está conectado, pero tiene mano el audio. Ya, gracias. Ya, Alison Carrasco. Cindy Contreras. Cindy Contreras. Profe, tuvo un problema la Cindy, no se pudo conectar, el computador tuvo un problema. Ya, gracias. Jocelyn Correa. Presente, profe. Gracias. Alexandra Fris. Profe, ¿me escucha? ¿Quién habla? Tiaren Benítez, es que recién pude ingresar, que estoy trabajando. Tiaren. ¿Ya terminó la clase? No, estaba pasando lista. Ya. Gracias, Tiaren. Alexandra, ¿está? Alexandra Fris. Ya. Dominique González. Dominique González. No está Dominique. Betsabe, sí estaba. Presente. Carolina Mallea. Carolina. No la veo. Maciel Meneses. Presente. Gracias. Fernanda Miranda. Fernanda. Creo que la vi. No, no está. Gabriela Moreno. Presente. Gracias. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Gracias. Ricardo Muñoz. Ricardo. Nicole Muñoz. Nicole Muñoz. Francisca Muñoz. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Claudia. Ya. Sandra Pérez. Presente, profesor. Gracias. Maritza Pino. Maritza Pino. Daniela Po.
Daniela Po. Camila Rioseco. Presente. Gracias. Paulina Seguel. Paulina Seguel. Vania Sigalia. Presente. Gracias. Angelina Torrejón. Presente, profe. Gracias. Krishna Ursúa. Krishna Ursúa. Tamara Valderrama. Presente. Gracias. Francisca Valdivia. Presente. Profe, la Daniela sí estaba. Daniela Po. Sí. Ya. Profe Nicole Muñoz, también estoy presente. Nicole Muñoz. Ya, gracias. Francisca Valdivia, ¿estaba? Sí, presente. respondió. Ya, perdón. María Ángel Valenzuela. María Ángel Valenzuela. Rebeca Vázquez. Presente, profe. Gracias. Ya, denme un segundo que tengo que cerrar el libro. Profe, no me nombró a mí. ¿Quién es mi? Patricia Mon. ¿No te puso Patricia presente? Mon. No, está Ah, ya. presente. Sí. Ya. Sí, está Patricia. Ya. Gracias. Ok. A ver, entonces, ya para ir cerrando la clase del día de hoy, es, a ver, básicamente yo creo que lo importante que tenemos que tener claro hoy día es que, primero, estamos claros que el tema del liderazgo no está asociado al cargo de la persona que pueda detentar, sino que el tema del liderazgo está asociado directamente a competencias, habilidades que evidencian que la persona es un líder, ¿ya? Esas competencias y esas habilidades las vamos a ver posteriormente porque obviamente hay competencias que son transversales que cualquier tipo de líder debe tener, ¿ya? Y que principalmente siempre van a ir enfocadas en competencias que le permitan tener la capacidad de influenciar a su equipo, ¿ya? De entregar instrucciones claras, de comprometer a su equipo. ¿Ya? Y no solo eso, yo creo que lo más difícil que es motivarlo. Porque sin duda yo creo que la parte motivacional de un jefe a su equipo es súper importante y yo creo que finalmente es lo que marca la diferencia y yo creo que es lo que es más difícil que uno pueda encontrar. ¿Ya? Yo no sé si ustedes que han trabajado han tenido alguna vez una experiencia con algún líder que los motive, que sea motivacional. ¿Alguno de ustedes le ha pasado alguna vez? ¿Se han encontrado con un jefe así? Pero por lo menos yo no. Ustedes tampoco. Asumo que su silencio me dicen lo mismo, ¿cierto? Generalmente nos encontramos con jefes que son de la otra escuela, ¿ya? Del jefe controlador, del jefe pesado, del jefe autoritario que te supervisa la hora, el control, etc. Entonces, cuando tenemos esos jefes, ¿cómo nos sentimos nosotros? Yo creo que ustedes que han tenido ese tipo de jefes, ¿cómo se sienten? Se sienten como ya lo veíamos, como poco seguros, con poca confianza de parte del jefe en ustedes. Incluso, yo me he dado cuenta que eso no puede pasar en algunas organizaciones, sobre todo cuando son empresas familiares, negocios chicos, como que está el miedo al jefe, ¿ya? No sé si a usted le ha pasado en alguna organización también, esto es lo contrario, de tener un jefe que le genere miedo o que la gente le tenga miedo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿En algún trabajo? No a ustedes necesariamente, pero que haya estado esa figura como que viene el jefe y todos se asustan. ¿Le ha pasado alguna vez en sus trabajos? Más que miedo, profe, ha sido como desagradable, ¿Por qué? porque no tienen, como decía usted, esa parte de liderazgo como que la asocian a otras actitudes. Como yo soy jefe, tengo que ser pesado, tengo que mandar, tengo que ser encima. Claro.
Efectivamente, claro, hace más que miedo genera como una sensación de desagradable, pero pasa muchas veces así cuando están todos bien hasta que llega el jefe. Le ha pasado también eso, así como el jefe genera como que el ambiente se pone tenso, ¿ya? Y eso obviamente afecta al colaborador, sí, obviamente, porque ya que el ambiente esté tenso, uno se pone nervioso, y no sé si han visto el típico jefe que yo he visto en algunas partes, como uno está haciendo algo y se para atrás tuyo a ver lo que estás haciendo. Eso ¿Cómo? influye mucho en el estrés, eso también hace parte de que uno se estrese, ¿cierto? De que empiece el tiritón en el ojo, así como, ya llegó. Efectivamente, los malos jefes aumentan los niveles de estrés considerablemente, ¿no? Porque efectivamente, a veces yo he estado en algunos lugares cuando el jefe así y está todo bien, llega el jefe y el ambiente se pone tenso y finalmente si uno está tenso, está nervioso, ¿qué pasa? La probabilidad de que yo me equivoque sea mayor, entonces ahí como que no tienen esa mirada los jefes, ¿no? A mí no me deja, no estoy tranquilo si mi jefe está atrás mirando mi pantalla y viendo lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Que era algo que antes pasaba bastante, así como los jefes se paseaban y empezaban a ver qué es lo que estaban haciendo los trabajadores. Entonces imagínense estar ahí trabajando y con el jefe atrás mirando la pantalla a ver si estáis sacando la vuelta, no, si estáis haciendo la pega bien. Entonces, obviamente, esas personas no son líderes. Incluso siendo jefe, son malos jefes, ¿no? Porque tampoco el rol del jefe es ese, ¿ya? Y finalmente, si tienes un jefe que está afectando el clima, el ambiente, etcétera, obviamente la gestión del equipo se va a ver afectada. Mal jefe, malos resultados del equipo. Eso es algo indiscutible. Entonces, obviamente vamos a ir trabajando en eso, porque una de las cosas más difíciles, como yo les decía, es cuando nosotros trabajamos con algún liderazgo que no está bien, empezar a trabajar con ellos. Porque ahí, y de hecho lo que vamos a tener que hacer en la siguiente evaluación, es empezar a trabajar un proyecto de intervención con los jefes, ¿ya? Así como ahora ustedes están trabajando en un proyecto de intervención con los equipos de trabajo para poder llegar a una cultura de trabajo colaborativo. El siguiente trabajo que ustedes van a tener que hacer va a ser un programa de entrenamiento y coaching para un líder, ¿ya? Entonces ahí vamos en el fondo ir viendo, porque casi si nosotros vamos a trabajar en ese ámbito, en el fondo de entrenar, tenemos que desarrollar o entrenar competencias, habilidades. Entonces ahí vamos a tener que ir identificando cuáles son las competencias, las habilidades de un grupo y si se pueden entrenar o no, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, por la comunicación. Si una persona no tiene una buena comunicación, ¿es factible entrenarla? Esas discusiones vamos a tener en las siguientes clases porque, como les digo, los vamos a enfocar también como lo hicimos en el trabajo anterior, de una forma práctica, en este nuevo trabajo que yo les voy a pedir, que va a ser la tercera evaluación, que va a corresponder precisamente a un programa de entrenamiento y coaching para un cargo de liderazgo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en adelante. Entonces, primero las primeras 2 semanas vamos a trabajar en lo que hace referencia a los conceptos teóricos, para que ustedes tengan claro eso, y después ya nos lanzamos con el trabajo en sí que vamos a desarrollar en la tercera nota, ¿ya? Y aprovechando eso, nosotros tenemos que... Eso. ¿Cómo? Que entrete eso que se viene, igual. Sí, pues no es entretenido. Sí, la idea es de hacerlo práctico, ¿ya? La idea es hacerlo práctico, ¿ya? Ahora, algo que tiene que ver un poco con la asignatura y no. A ver, nosotros tenemos que desarrollar dentro de la carrera actividades dentro de un ámbito. Carolina, envíame un correo por la asistencia de hoy porque como no estabas te dejé ausente, ¿ya? Entonces envíame un correito para dejarte presente hoy día para que quede el respaldo de que me estaba avisando, ¿ya? Entonces, les decía, nosotros dentro de la carrera tenemos que desarrollar algunas actividades de vinculación con el medio, ¿ya? ¿Qué implica vinculación con el medio? Nosotros como instituto de formación técnica o cualquier universidad en el fondo tiene que acreditarse. Me imagino que ustedes entienden el concepto de acreditación, que en el fondo garantiza que nosotros tenemos la capacidad de poder dictar ciertas carreras porque garantizamos cierta calidad, ¿ya? Entonces, nosotros ahora tuvimos una de las acreditaciones más altas, que fueron 6 años. Las más altas son por 7, ¿ya?
creo que lo único que la tuvo fue Duoc, y después venimos nosotros y INACAP, que tuvieron las acreditaciones más altas en términos de año. Entonces ahora nos tenemos que acreditar nuevamente. Y uno de los temas con los cuales a nosotros nos evalúan es que nosotros trabajemos en actividades que tengan un impacto hacia el exterior de NAC, digamos, hacia la comunidad, ¿ya? Entonces, en esa lógica, yo estoy trabajando junto con otros colegas en una mesa de trabajo con otros colegios, con fundaciones, etcétera, y tenemos definida una actividad, ¿ya? Y ahí ustedes van a participar, y se los cuento desde ya para que se vayan preparando. ¿Y por qué se los digo? Porque eventualmente puede ser la última nota de esta asignatura, ¿ya? Porque obviamente también, como yo les voy a pedir una ayuda, va a tener que tributar a una asignatura. Entonces puede que sea la última nota de esta asignatura o la primera nota de la asignatura segundo semestre, depende de cuándo la hagan, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ENAC todos los años hace una feria laboral, ¿ya? Que este año va a ser virtual, ¿ya? ¿Qué significa que sea virtual? Vamos a tener una plataforma donde las personas van a entrar como con una especie de avatar, como un usuario, y esta feria va a ser virtual. Entonces, como va a entrar como una especie de avatar o usuario, igual van a estar los stands de las empresas que siempre participan con nosotros, y esa feria laboral siempre está enfocada más que nada a los titulados, ¿ya? A los alumnos que ya egresaron de ENAC o los que necesitan trabajar en part-time, etc. Entonces vienen diversas empresas y entregan su oferta, ¿ya? Ahora, este año vamos a hacer algo distinto y nosotros vamos a participar activamente de eso, porque en sí de la feria nosotros no vamos a participar mucho porque, como digo, vienen las empresas, vienen los alumnos de NAC y ahí en el fondo se produce ese match, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer y lo que yo les voy a pedir, que me ayuden, porque yo no puedo hacerlo solo obviamente, es trabajar en talleres con las personas que están buscando trabajo entregando asesorías personalizadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer dos servicios que van a hacer ustedes principalmente, ¿ya? Uno va a ser revisión de CV, dos va a ser roleplay de entrevista, ¿ya? Ustedes van a decir, ¿estamos preparados para eso? Sí, y los vamos a preparar igual, ¿ya? Porque en el fondo son temas súper simples, ¿ya? Si en el fondo es que ustedes tengan la capacidad de, si una persona viene con un currículum muy malo, le digan por qué está malo y qué lo tiene que cambiar. Entonces, obviamente los vamos a preparar para eso. Va a haber un taller en el que les vamos a enseñar cómo un currículum efectivo, y vamos a hacer también algún roleplay de entrevista, ¿ya? Asumiendo que ustedes ya tuvieron la asignatura de reclutamiento y selección y que también, digamos, todos tienen la experiencia como candidatos, ¿ya? Ahora, también, yo entiendo que quizás pueden decir, ¡ay, va a ser súper complicado! No, porque básicamente ustedes van a estar asesorando a muchachos que están en la misma que ustedes, que están un semestre más adelantados, que están buscando trabajo, pero que son de otra área, ¿ya? Y que en esa otra área, de repente en electricidad, en salud, no tienen mucho manejo de habilidades blandas que ustedes sí tienen, ¿ya? Que efectivamente ustedes sí tienen. Entonces, efectivamente se van a encontrar con perfiles de chiquillos que a veces no tienen no hablan bien. Entonces, las cosas que ustedes van a tener que corregir son cosas básicas, ¿ya? No estamos hablando de que ustedes sean especialistas en empleabilidad y tengan que hacer un coach, no, sino que simplemente van a revisar currículum, algunos, y otros me van a ayudar haciendo roleplay de entrevista, como simulando una entrevista, ¿ya? Y básicamente en esta etapa, cuando estamos recién buscando trabajo, los errores que cometen los candidatos son súper simples de identificar y de poder cambiar. Entonces, también obviamente vamos a hacer un taller en función de poder enseñarles cómo se hace una entrevista efectiva, ¿ya? Como digo, son cosas básicas, son cosas simples. Y que nosotros, a nivel de que ustedes están, son cosas que ustedes manejan, y si no las manejan, las van a manejar, ¿ya? Para que lo tengan claro. Yo creo que es una buena opción previo a la práctica y todo eso, para que vayan soltando un poquito los nervios, vayan soltando un poquito algunas inseguridades que tengan. Y esto no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho anteriormente. De hecho, les cuento que lo hicimos, el año pasado no lo hicimos porque estábamos en virtual, pero en 2019 nos fuimos a un colegio súper vulnerable de Peñalolén, con chicos súper complicados. De hecho, el día que llegamos, me acuerdo, estaba Carabineros en la entrada porque había habido un tema ahí de droga y todo el tema. Hicimos una actividad con los chicos, lo mismo, revisión de currículum, roleplay de entrevista ahí en el colegio, con estos chicos que eran súper vulnerables, que eran súper complejos, que estaban medio reacios a participar, y fue un éxito. Terminaron de amigos, de hecho, muchos alumnos le dieron el WhatsApp al alumno de nosotros para que después sigan en contacto porque le había encantado la actividad. Después, cuando iban a entrevistas, les oye, quedé seleccionado gracias a ti, y se dio una experiencia súper bonita. Entonces, ya hay respaldo de que se puede hacer y que lo hemos hecho con alumnos que están al mismo nivel que ustedes. Así que
también se lo aprovecho de comentar porque lo vamos a desarrollar y cuando tenga ya como más claro cómo lo vamos a hacer, yo se lo voy a adelantar, pero me interesa que lo tengan claro desde ya porque vamos a hacer una actividad distinta a todo lo que hemos hecho antes en la carrera. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con las personas que van a participar de esta feria laboral, que en este caso no solamente van a ser alumnos de NAC, sino que también van a ser alumnos de liceos técnicos, de fundaciones que hacen cursos de capacitación. ¿Ya? Claudia está levantando la mano, Claudia Montalva. Sí, profe. Es que tengo una pregunta, que usted dijo que íbamos a enseñar a la gente que no hablaba bien a decirles que no hablaba bien. ¿Cómo se hace eso si una persona viene a buscar trabajo o los queremos orientar y decirle, oye, sabes que no hablas bien para que no suene así como muy despectivo? Eso se lo vamos a decir cuando hagamos el taller, porque obviamente primero los vamos a preparar a ustedes para que ustedes salgan a preparar a los otros alumnos, ¿ya? Pero, a ver, en general les voy a dar mi experiencia como reclutador, como el que hace la entrevista y que está al otro lado, ¿ya? Generalmente cuando yo he hecho entrevistas para estos cargos de asistentes, como las personas que recién están saliendo al mercado laboral, los errores que cometen son básicos. Primero, responden con monosílabos. Por ejemplo, ¿tú sabes ocupar Excel? Sí. Y no me dicen nada más, pues. ¿Ya? Entonces, yo no espero que la respuesta sea un sí. Sí, mira, yo sé hacer tablas dinámicas, las fórmulas me cuestan un poquito, pero quizás en este formato me manejo mejor. Entonces, por ejemplo, uno de los errores que comete más frecuentemente la gente es que la respuesta que da son monosílabos. Sí, no. Entonces, yo cuando he entrevistado a personas para cargos como asistentes, cuando buscan las primeras pegas, la entrevista duro con suerte 5 minutos, porque la persona no me da más información, porque son... Y es lógico, porque están recién saliendo a buscar trabajo, no tienen mucha experiencia, etcétera. Entonces, hay que tener cierto tino para hacer ciertas correcciones, pero básicamente se van a dar cuenta que los errores que cometen las personas, que se los vamos a mostrar cuando hagamos el rol, son súper básicos, ¿ya? De cómo se presentan, de cómo llegan, de cómo a veces ponen el currículum, que ponen una foto que no corresponde, cosas que son súper básicas. Entonces, claramente ahí nosotros vamos a enseñarles qué es lo que hoy, idealmente, porque tampoco existe la receta mágica del currículum mágico o la respuesta típica de una entrevista que nos va a abrir las puertas a todas las pegas, eso no existe, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es orientar, ¿ya? Pero sin duda vamos a orientar a personas que no tienen ni una idea de cómo se postula un trabajo, de hacer un currículum, para que estén un poquito mejor preparados para el momento de afrontar un proceso de entrevista. Entonces, entendiendo que a veces, como decía, como preguntaba ahí la compañera, a veces hay cosas difíciles que decir, pero hay que tener tino. Si nosotros igual en recursos humanos tenemos que entregar malas noticias, ¿ya? Cuando retroalimentamos a alguien que está haciendo mal un desempeño, le tenemos que decir, oye, estáis haciendo mal la pega. Entonces, claramente son habilidades que tenemos que ir desarrollando, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener una habilidad comunicacional importante con las personas, porque nosotros siempre estamos hablando con personas, estamos comunicando. Y muchas veces les tenemos que decir cosas que no son gratas. Los tenemos que amonestar porque quizás cometieron una falta, le tenemos que llamar la atención. Entonces, también tenemos que ir desarrollando esas habilidades. La idea es que con estas actividades vamos soltando un poquito los nervios con respecto a eso, ¿ya? Así que todas esas técnicas las vamos a ir desarrollando. Ya cuando tenga más detalle se los cuento, porque ahora es algo incipiente que sí o sí lo vamos a hacer y que particularmente yo lo quiero hacer con ustedes. Vamos a ver si lo hacemos extensivo también a los otros cursos que están en segundo año, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengamos previstos que vengan a la feria laboral. Pero por lo menos con ustedes yo sí voy a trabajar con eso para en el fondo desarrollar algo más práctico, ¿ya? Así que eso, lo invito cordialmente, o sea, no está en invitación porque igual es obligatorio, pero a que participen, ¿ya? Porque como les digo, se genera súper buena experiencia. Yo entiendo que se pueden poner nerviosos y todo eso, pero a partir de la experiencia que tuvimos fue todo lo contrario, fue un éxito. Y como les digo, hasta el día de hoy entiendo que hay algunos alumnos que se contactan con nuestros exalumnos para contarles que encontraron pega y que ese taller le ayudó mucho, ¿ya? Porque tengan claro que hay gente que no tiene idea cómo hacer un currículum. Para nosotros quizás más fácil porque somos la área administrativa, pero hay gente que viene de estudiar otras carreras que no son administrativas y que a veces hasta el currículum viene con falta de ortografía. Entonces esas cosas tenemos que nosotros apoyar, ¿ya? Así que eso se lo adelanto ya porque vamos a ir trabajándolo yo creo que durante el mes de julio, pues los preparando para este taller, ¿ya? Eso, así que los dejo. Les recuerdo que si denle una vuelta a los indicadores, a los que me lo han enviado, ya le hice las correcciones a la mayoría, pero creo que a la mayoría le hice alguna observación con que no estaban correctos, así que
Si quieren, me los pueden enviar durante el fin de semana. No los voy a responder el fin de semana, pero sí el lunes les voy a estar dando la respuesta. Solo de los indicadores, ya, solamente esa parte. Y lo anterior ya está revisado. Solamente con los indicadores que yo vi que tenían algunos temas, se los puedo revisar hasta el lunes. ¿Ya? Así que me lo envían durante el fin de semana y el lunes, cuando tenga tiempo, se los voy a estar retroalimentando. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, Profesor, profesor. muchas gracias. Muchas gracias Chao, por chao. darnos plazo hasta el lunes. Ya, que estén bien, aprovechenlo y júntense Sí. y ahí, Sí, ya, sí, profesor. acá. Carolina, envíame el correo. Que estén bien. Chao, chao.